Por mí podés empezar, Jorge. Estamos en el horario. Dale. Dale. Bueno, ahí estamos entonces. Me vuelvo a presentar para los que entraron recién. Mi nombre es Jorge Alemán Padrón, soy médico veterinario, resido en la Universidad de La Plata. Me dedico a las cirugías hace unos cuantos años. En un principio hacía cirugías ambulatorias, es decir, presentaba mi servicio al Gran Buenos Aires y hace 4 años me retiré y solamente trabajo en mi veterinario. Vamos a hacer una pequeña introducción porque este tema de estar comunicados por la web es nuevo para mí porque yo estoy acostumbrado a clases presenciales. Así que bueno, más o menos quiero que me conozcan. Miren esto. Este es un plano del Gran Buenos Aires. Fíjense, es la capital federal. Y yo estoy ubicado en La Matanza. ¿Sí? Para los que no conocen, La Matanza está en una situación estratégica porque fíjense que está rodeado de todo el conurbano. Esto todo de acá. ¿Se ve mi cursor, no, Matías? ¿Cómo? No te escucho bien. ¿Se escucha bien? Es que me acabo de poner los auriculares. Pero sí, ahora sí. Bueno, el cursor se ve, ¿no? Sí, se ve perfecto. Bien. Bueno, les decía entonces, esta es La Matanza, rodeada de todos los partidos. Hablando un poquito de La Matanza, que es donde yo ejerzo, fíjense que la veterinaria mía está en este borde, donde está el cursor, en Ciudad Evita. La Matanza tiene como característica que es un distrito muy poblado, tal es así que se dice que es la quinta provincia de la Argentina, por la cantidad de habitantes. Más o menos alrededor de 2 millones de habitantes representan los habitantes de La Matanza. Y como todo lugar, hay, está dividido en tres cordones. Fíjense donde pongo el cursor, es el cordón número 1, que está pegado a Capital y donde el poder adquisitivo es mayor. El cordón número 2 es el que sigue, es de poder adquisitivo intermedio, y hacia Cañuelas, que es todo esto, es poder adquisitivo menor, es zona rural, y le dice la gente de La Matanza que habita en los kilómetros. ¿Sí? La Matanza está partida al medio, por donde pasó el cursor, por ruta 3. Y allí es donde pasan toda la gente que va desde los kilómetros hacia Capital. Acá está mi veterinaria. Se llama Ciudad Evita. Y fíjense, curiosamente, que si ustedes ven desde el cielo, si ustedes ven en avión, tiene el perfil de Ciudad de Evita. ¿Sí? Esto es el día de hoy así. La veterinaria está más o menos por donde tengo el cursor, acá en las manos de Evita. Ahí. Esta ciudad de Evita fue como planificada y creada y fundada por el presidente Perón más o menos en la década del 50. Imagínense, por cuestiones políticas, Ciudad Evita cambió de nombre. Se llamó Puerto Argentino, se llamó Martín de Güemes y finalmente volvió a Ciudad Evita. La Matanza le dicen la quinta provincia argentina porque fíjense que tiene 2 millones de habitantes y estamos acá. ¿Sí? Es decir, que primero está Buenos Aires, la provincia, segundo está Cava, que es capital federal, y después viene Córdoba, Santa Fe, y vendría Ciudad La Matanza. Bueno, terminado esto y sabiendo dónde trabajo, dónde me desenvuelvo, vamos a empezar con esto, que es el tema de hoy, que sería la cirugía prostática.
Entonces tenemos una lista acá pequeña, que es lo que vamos a ver. Tenemos hipertrofia prostática benigna, metaplasia escamosa, quiste prostático, prostatitis, absceso prostático y tumores de próstata. Vamos a iniciar entonces. ¿Cómo nos aproximamos al paciente prostático? Y tenemos que hacer una revisión de todo lo que aprendimos los primeros años de la universidad. Algo muy pequeñito, como para ponernos en tema. Y aprovechamos este esquema y podemos decir que la próstata, que es esta donde va el cursor, está ubicada, fíjense, en teoría adentro de la cavidad pélvica. ¿Sí? Está por arriba el sacro, acá el piso de la pelvis, y los bordes son los ilios. Esta próstata algunas veces está adentro de la cavidad pélvica y cuando el paciente es adulto cae a la cavidad abdominal. Es de interés que cuando aumenta el tamaño de la próstata, aprieta por un lado, comprime el recto y por el otro lado comprime la uretra. También fíjense acá, aprovechamos la irrigación de la próstata, venimos por acá, esta es la ilíaca interna, y tenemos una ramita que se llama urogenital, acá, y tiene esta urogenital una rama que es la vesical caudal. Ahí estamos. Bien, acá no está en el esquema, pero nosotros tenemos la inervación de la próstata. Sale por acá, por donde va el cursor. Son los últimos nervios sacros que forman en la unión el pudendo, y el pudendo va a dar todo lo que es el tono motor de la próstata y de la uretra. ¿Sí? A su vez está representado por el sistema simpático y parasimpático con los ganglios que están por acá, representando los hipogástrios, y por acá los sacros. Bien. Lo que está pintado de rojo, como yo lamentablemente no los puedo ver, y no puedo ver las caras, así que lo que están haciendo, todo lo que está pintado de rojo es lo importante. Después vamos a ver por qué, pero esto lo de rojo es lo que yo quiero que le presten atención especial. Bueno, esto ya lo vimos, está relacionado con la edad, muchas veces está dentro de la pelvis, muchas veces está en la cavidad abdominal. Todos sabemos que la próstata es un conjunto de glándulas tubuloalveolares y que esos grupos desembocan en conductos que son alrededor de 12 a 20 en la uretra. Esto es importante también, le da un aspecto bilobulado, cosa que cuando hay enfermedad prostática, este aspecto bilobulado cambia. Bien, sigamos con la anatomía. Importante, esto lo puse de rojo, la vasculatura está en la parte dorsal, es decir, en las 10 y las 14 de la glándula, es decir, arriba, en la parte dorsal. Esto tiene que ver, porque si nosotros hacemos cirugía prostática, no tenemos que tocar esta parte. O sea, toda la cirugía prostática tiene que estar en lateral y en ventral. Nunca tenemos que tocar la parte dorsal. Esto lo vimos. Bien, el último repaso. Entonces nosotros tenemos un eje neurohormonal que se inicia en el hipotálamo y segrega GnRH. Esta GnRH va a la adenohipófisis y la adenohipófisis en respuesta sintetiza LH. La LH va al testículo y el testículo en respuesta segrega testosterona, esta testosterona va a la próstata y la próstata segrega 5-dihidroxitestosterona, que es el resultado final y es el principal andrógeno. Todo esto tiene que ver porque vamos a ver nosotros una enfermedad que es la hiperplasia prostática benigna, en donde este eje está alterado. Bueno, terminamos con el repaso. Vamos a ver el abordaje del paciente prostático, a ver qué pasa cuando tenemos un paciente prostático. Vamos a organizarnos con
anamnesis. Fíjense que todo lo que resalta es que es poco clara. El paciente prostático tiene sintomatología poco clara, variada y en algunos casos sumamente florida. ¿A qué me refiero con esto? Fíjense que puede ser muchas veces diversa, puede ser asintomático, o a veces puede ir hasta un estado de sepsis. ¿Sí? Entonces nosotros lo que vamos a preguntar es lo que nos interesa básicamente, o lo que la gente va a venir a contarnos, que es el ritmo misional y defecatorio, ¿sí? Que más o menos está como relacionado con las enfermedades prostáticas. Bien, vamos en orden con la semiología y hacemos el que nosotros le llamábamos el IPA. Bueno, por lo menos en mi época se llamaba IPA. Es la inspección, la palpación, la percusión y la ocultación. Y en la inspección vamos a ver el tipo de marcha del paciente prostático. ¿Qué digo cuando digo tipo de marcha? Porque muchas veces el paciente prostático tiene metástasis en todo lo que es la columna vertebral. Y entonces la marcha va a estar alterada. También puede tener edemas, porque esa próstata aumentó tanto de tamaño que impide el retorno venoso y entonces se producen edemas en todo lo que es el tren posterior. Bueno, tenesmo y disuria, que es lo que debería relatar el propietario. Palpación, fíjese que está en rojo, porque la palpación, es decir, representada por el tacto rectal, nos va a dar muchos datos. Tengo que ver el tamaño, tengo que ver la ubicación, la consistencia, la temperatura y el dolor. Por ejemplo, no va a ser lo mismo una hiperplasia prostática benigna, donde la palpación es firme, consistente, simétrica y sin dolor, que por ejemplo un absceso, que es todo lo contrario, es doloroso, es caliente, es asimétrico, es fluctuante. Bien, seguimos con IPA, y percusión acá no aplica y ocultación aplica. Entonces, de todo esto, lo importante es la palpación, bien rojo, bien importante, que nos va a dar muchos datos. Bueno, ¿qué busco? ¿Qué es lo que tengo que buscar en la anamnesis, en los signos, en los síntomas, como para ordenarnos un poquito? De ahí vamos. Cuando yo digo que el paciente es signo de enfermedad prostática, me estoy refiriendo a todo esto: constipación, tenesmo, heces acintadas y disuria. Obviamente puse para anotar porque es importante. Después vamos a ir viendo por qué es importante. Entonces, yo digo que un paciente es enfermo, tiene enfermedad prostática cuando tiene estas características: constipación, tenesmo, heces acintadas y disuria. Y fíjense que esto está relacionado con el crecimiento de la próstata, que hace que el recto se vea comprimido y que hace que la uretra también se vea comprimida. Igual acá tengo que comentarles que la disuria en perros es un hallazgo bastante, diríamos, raro. A diferencia de los hombres con enfermedad prostática, que el primer hallazgo es la dificultad para orinar, en perros es el último hallazgo. ¿Sí? Entonces, deberíamos decir que lo primero que vamos a encontrar, constipación y tenesmo, y la disuria es rara, salvo en tumores prostáticos. Cuando digo signos sistémicos, me refiero a todo esto: depresión, anorexia, vómitos, dolor lumbar, taquicardia, tiempo de relleno capilar lento y pulso débil. Fíjense que esto no es otra cosa que un proceso infeccioso que va aumentando. Desde un proceso infeccioso simple, depresión, anorexia, hasta cuando yo voy por acá abajo, que tengo sepsis y muerte. ¿Sí? Entonces acá podría ser una prostatitis bacteriana en este estadio, y por acá abajo, vemos que la próstata se abscedó, se filtró, hizo peritonitis y tenemos un shock séptico. Bien. Cuando tengo signos locomotores, me estoy
refiriendo a que tengo la ubicación o debilidad de miembros posteriores y edema de miembro. Esto está muy relacionado a los tumores. Edema de prepucio y bajo vientre no está descrito en la bibliografía, pero en los casos que yo he tenido, pacientes prostáticos, esto era sinónimo de muerte. Es decir, pocos pacientes que tuvieron edema de prepucio y bajo vientre sobrevivieron. Es como un grado de un sinónimo de gravedad. Bien, terminamos entonces con la anamnesis y con el examen clínico. Vamos a los exámenes complementarios. Los exámenes complementarios tenemos la radiografía, obviamente hablando de veterinaria, ¿no? Radiografía, ecografía y marcadores biológicos. Bueno, vamos a ver cada uno. Fíjense, la radiografía era un método, diríamos, preponderante en su momento, cuando no estaba la ecografía. Y ahora como que la radiografía ha caído en desuso y diríamos que a la radiografía se le puede pedir lo que la radiografía puede dar, es decir, no hay muchos datos. Si nosotros queremos aprovechar una radiografía, podríamos hacerla con contraste. Puede ser con contraste de aire, o con bario, o con yodo. El contraste con aire se llama neumocitografía y basta en ponerle, se sondea al paciente y se le pone 120, 150 centímetros de aire, se tapa la uretra y se hace la radiografía. ¿Y esto para qué sirve? Para ver dónde está la vejiga, fíjense acá, y cómo vamos a ver que la vejiga está desplazada hacia adelante, hacia el craneal, y acá hay todo un borde, corresponde a la próstata, que está como pasando el ilion y está llegando a la cavidad abdominal. Esto es anormal, esto es una prostatomegalia. Bien, entonces la radiografía indirectamente nos va a mostrar el crecimiento prostático, y hay otra cosa fundamental que nos va a mostrar, que es para lo único que sirve y es su indicación precisa, es para ver cómo están las vértebras. Fíjense acá, a ver si me anda el cursor, ahí está. Fíjense acá que hay un patrón osteolítico, osteogénico en tanto, osteolítico sobre todo, en las últimas vértebras lumbares, y esto no es otra cosa que una metástasis. Metástasis de un tumor de próstata. ¿Sí? También podemos evaluar acá, fíjense cómo es un colon por enema este, y cómo desciende el colon porque el linfonódulo ilíaco medio está aumentado de tamaño. Ahí. ¿Sí? Entonces, volvamos. Si tengo que decir la radiografía para qué sirve, y realmente sirve para poco. Sirve para ver cómo están las vértebras y nada más. Entonces, si yo tengo que decidir entre una radiografía y una ecografía, obviamente la decisión va a ser la ecografía. Y la decisión va a ser la ecografía porque decimos que nosotros es el gold standard. Es lo que sirve o el método diagnóstico ideal para lo que es una enfermedad prostática. En rojo, porque es importante, es el método de elección. ¿Y por qué es el método de elección? Porque muestra la estructura. Acuérdense, la ecografía muestra la estructura. Nosotros entonces, en base a esa estructura, vamos a definir para qué enfermedad nos vamos. Si es una hiperplasia prostática benigna, si es un absceso, si es un quiste, si es un tumor, ¿sí? Bien, entonces para empezar, la próstata, una próstata normal, una próstata, diríamos, no enferma, tiene un granulado homogéneo y ligeramente hiperecoico, ¿sí? Y esto es la próstata. Fíjense, todo este granulado de acá, todo esto de acá, es ligeramente hiperecoico y acá tiene una cápsula, ¿sí? Entonces esto sería una próstata normal. Un granulado hiperecoico rodeado por una cápsula. Además, la ecografía nos va a servir para ver no solamente la estructura, que para mí es lo fundamental, sino la posición y las adenopatías satélites. Pero básicamente a mí me gusta decir que la ecografía sirve para ver la estructura. Bien.
Fíjense, si nosotros hablamos de ecografía, podemos decir que hay un patrón hiperecoico, uno anecoico y uno hipoecoico. ¿Qué quiere decir? Que acá hay más estructura, hiper, por ejemplo, esto, si se ve el cursor, es como más blanco. ¿Sí? Diríamos blanco lo que no sabemos, decimos que es blanco. Ahí está. Y nosotros decimos que es anecoico porque no hay nada. Y está representado por el líquido. Más o menos sería esto. Anecoico, nada. ¿Sí? Y si digo hipoecoico, y es en el intermedio. Fíjense acá abajo. Esto sería hiper, esto sería anecoico y esto sería hipoecoico. Esto tiene que ver, por ejemplo, si nosotros nos presentan esta imagen, obviamente acá yo puedo decir que esto es un quiste prostático, porque es un líquido sin nada. ¿Sí? Es líquido. Mientras que acá, fíjense que hay como una especie de floculitos, algo dando vueltas por acá, y yo podría decir entonces que este es un absceso. ¿Sí? Y si está todo más con un patrón hiperecoico, puedo decir que es una hiperplasia prostática benigna. Bueno, acá lo puse aparte porque muchas veces se puede hacer, en caso de esto, que es un quiste prostático, se puede hacer una aspiración guiada, ¿sí? Con una ecografía. Con esto podemos aliviar al paciente y va a mejorar en cuanto a todos los síntomas. Tendríamos que tener mucho cuidado de no, en caso de ser un absceso, no diseminar la secreción por el abdomen, ¿no? Esto sería algo contraproducente. Bien, marcadores biológicos por ahora no se disponen en nuestro rubro de medicina veterinaria y serviría para ver el curso de la enfermedad. Bueno, pero esto no está en disposición. Listo, con esto terminamos con la semiología y ahora hagamos de cuenta que nos reunimos y vamos a ver las enfermedades que afectan a la próstata, que es lo que vimos a aprender. Empezamos con esto. La hiperplasia prostática benigna. Esto es todo lo que nosotros conocemos cuando un paciente es adulto y la próstata va aumentando de tamaño con relación a la edad. ¿Y cómo sería esto entonces? Fíjense que el paciente tiene que pensarlo como que es un paciente geronte. Y el paciente geronte tiene una atrofia de los testículos. ¿Sí? En realidad no es una atrofia de los testículos, sino que aumenta el tejido conectivo y disminuye toda la parte funcional. Entonces, esta disminución en la parte funcional lo que hace es una caída drástica de los andrógenos. Entonces el organismo dice, bueno, me faltan andrógenos, tengo que hacer algo. Y la respuesta es que la próstata aumenta de tamaño a través de una hiperplasia para generar esos estrógenos que están en falta. O sea que no es sino una respuesta a la vejez. ¿Sí? Los testículos se atrofian, faltan andrógenos, el organismo responde aumentando la próstata y produciendo los andrógenos. Nada más que los andrógenos que va a producir son los que salen en la próstata, que es la dihidroxiprogesterona, mediados por la 5-alfa reductasa. Bien, esto entonces es un proceso fisiológico, no es enfermedad. Bien, y entonces acá ¿qué vamos a tener en un paciente que tiene una hiperplasia prostática benigna? Y vamos a ver que si nosotros hacemos un tacto rectal, vamos a ver que la próstata está simétrica, aumentada de tamaño, pero simétrica. No vamos a tener ni dolor, no vamos a tener ni calor, no vamos a tener ni fluctuación, nada, es firme. Significa que está uniformemente aumentada de tamaño y nada más. Y entonces nosotros vamos a decir que este paciente tiene signos de enfermedad prostática. ¿Y qué decimos cuando tenemos signos de enfermedad prostática? ¿Se acuerdan? Teníamos disuria, teníamos dificultad para defecar, tenesmo, ¿sí? Todas esas cosas que decían
que hacían referencia a la enfermedad prostática. ¿Sí? Constipación, tenesmo, heces acintadas y disuria. Fíjense que esta situación se relaciona con la ruptura del diafragma pélvico. En teoría, el paciente con esta enfermedad, es decir, con esta próstata aumentada de tamaño, muy aumentada de tamaño, tiene como dificultad para defecar. El paciente hace pujo y hace pujo, y eso repercute en el diafragma pélvico, termina rompiéndose. Y entonces, esta prostatomegalia termina produciendo una ruptura del diafragma pélvico y una pseudohernia perineal. Bien, esto es el inicio de la enfermedad, la hiperplasia prostática benigna. Ya vimos las características acá, y vamos a ver con los métodos complementarios que vemos. Si le sacamos una radiografía a este paciente, vamos a ver esta próstata aumentada de tamaño. Nada más. ¿Sí? No vamos a ver alteraciones en las vértebras ni nada. Si nosotros le hacemos una ecografía, vamos a ver una glándula que está aumentada de tamaño, nada más. O sea que vamos a ver una glándula con un patrón hiperecoico, pero en mayor tamaño. No vamos a ver zonas de hipodensidad, no vamos a ver zonas anecoicas. Es una glándula que está aumentada de tamaño. Bien, nadie discute que el tratamiento de elección de este paciente es la castración. ¿Sí? Directamente, entonces, la recomendación para este paciente es la castración. Yo hice una lista acá de todas las cosas que se pueden usar. Realmente, yo sugiero directamente la castración. Todo esto lo anoté como un repaso de todo lo que es la farmacología que se puede utilizar, pero directamente la recomendación es la castración. Bien, la segunda enfermedad que vamos a ver es la metaplasia escamosa. La metaplasia escamosa, fíjense, que es lo mismo que la anterior, es decir, es muy parecido a la hiperplasia prostática benigna, nada más que el origen es diferente. ¿Y cómo es esto? Y acá puse de rojo lo importante. Lo que nosotros producimos cuando medicamos a un paciente con hiperplasia prostática benigna. ¿Qué ocurre? Nosotros tenemos un paciente que tiene una hiperplasia prostática benigna y como tratamiento le damos estrógenos. ¿Sí? Se da estrógenos. Ahora menos, pero se usaba el tratamiento con estrógenos. Entonces cambiamos. En vez de tener una hiperplasia prostática benigna, hacemos una metaplasia escamosa. Eso es producido por nosotros los veterinarios. Pero a su vez también hay situaciones en las que hay tumores de células de Sertoli, que son tumores secretantes de testículo que producen estrógenos altos y se produce una metaplasia escamosa. En realidad, el diagnóstico es el mismo y el tratamiento es el mismo. Es decir, vamos a tener todas las características de una hiperplasia prostática benigna. Es decir, vamos a tener síntomas prostáticos, en la radiografía vamos a tener una próstata aumentada de tamaño, en la ecografía vamos a tener una próstata también aumentada de tamaño con un patrón hiperecoico, y el tratamiento va a ser la castración. O sea que es lo mismo, nada más que el origen es diferente. Bien. Hasta ahí vamos. Tercera enfermedad, quistes paraprostáticos. Fíjense los quistes paraprostáticos. Acá bien en rojo puse, los síntomas pueden confundirse con quiste prostático. Bien, si leemos juntos, los quistes paraprostáticos son denominados por su proximidad a la próstata, pero no tienen nada que ver con la próstata. Son dilataciones del sistema de Müller o útero masculino. Realmente están sobrevaluados estos quistes paraprostáticos. Yo he visto pocos, muy pocos, y realmente cuando se informa en una ecografía un quiste paraprostático, ustedes ahí nomás deberían borrar el informe y anotar al lado que es un quiste prostático. Porque casi les diría con seguridad que los quistes paraprostáticos no existen. ¿Sí? Existen pocos. Y es más que todo un error diagnóstico porque aquellos que dijeron que es quiste paraprostático en realidad es un quiste prostático. No importa, es lo mismo.
Entonces acá, ¿qué pasa con estos quistes paraprostáticos? Dan los mismos síntomas que un quiste prostático. Nada más que cuando ustedes hagan la laparotomía exploratoria, van a ver que la próstata está perfectamente conservada y muy cerquita de la próstata hay como una bolsa de agua. ¿Sí? Es un quiste que muchas veces no está relacionado a nada, está suelto en el abdomen, es decir, no está como pegado a las estructuras vecinas, tiene su irrigación particular, y ustedes disecándolo lo pueden sacar y van a ver que el quiste sale y la próstata ni se movió. ¿Sí? Entonces este es el verdadero quiste paraprostático. La incidencia, les vuelvo a decir, es bajísima y los síntomas son compartidos con el quiste prostático. Bien, no le demos mucha importancia a esto. Y ahora sí vamos a ver el quiste prostático. Muy bien. Entonces, repasando, hasta ahora vimos la hiperplasia prostática benigna, vimos la metaplasia escamosa y vimos el quiste paraprostático. Ahora vamos a ver otra enfermedad que es el quiste prostático. ¿Qué es esto? Fíjense, a ver, vamos a ver un poquito acá qué sería esto. Miren. Bien, donde yo puedo ver, a ver el cursor me ande, fíjense esto que es la vejiga. Ahí. ¿Sí? El paciente está mirando para acá, o sea que esto sería craneal del paciente, esto sería caudal, acá está el pene, y fíjense que la vejiga está acá, y por atrás viene la próstata. Y la próstata es una bolsa llena de líquido. ¿Sí? Ahí estamos. Muy bien. Bien. Entonces acá, marcado en rojo, puse taponamiento. ¿Qué ocurre con este paciente? Fíjense que es una próstata de un paciente andropáusico, es decir, un paciente viejo, en donde empezó a aumentar el tamaño de la próstata por el mecanismo que ya les expliqué, es decir, una vejez del testículo y una hipertrofia compensadora de próstata. Y entonces acá, esos 12 o 20 canalículos que yo les había mencionado al principio, que es donde esa próstata vuelca su contenido hacia la uretra, se van tapando. Y se van tapando y van formando pequeños quistes que son estos. Fíjense, ahí hay uno, ahí hay otro. Esto de acá no le den bola porque son flechas, entonces es evidente que esta foto es robada de un libro. Pero fíjense acá, ¿ven? Ahí hay un quistecito, y hay otro quistecito, hay otro quiste y aquí hay otro quiste. Bien, entonces, volviendo, la próstata aumenta de tamaño, los conductos se tapan, hay secreciones prostáticas que no salen y se forman quistes. Y esto poco a poco va aumentando de tamaño, aumentando de tamaño. Obviamente, esta próstata acá de la foto es asintomática, porque no está aumentada de tamaño, pero cuando el líquido empieza a aumentar de tamaño, empieza a no generarse, a juntarse más líquido dentro de la próstata, hay verdaderos quistes. Y estos verdaderos quistes producen sintomatología. Bien. Ahí estamos, un quiste prostático. Ahí más de cerca. Hay otro, ¿ven? Miren. Esto sería la vejiga por acá. Por ahí vejiga. Y esto de acá es la próstata. El paciente está mirando para allá. Esto sería la colon. Bien. Hay una cosa que tengan en cuenta, quiero que tengan en cuenta acá. Me voy a olvidar de decirla. Si ustedes hacen una laparotomía exploratoria en un paciente que no tiene enfermedad prostática, créanme que la próstata está escondida en la cavidad pélvica, es decir, que no la van a ver. ¿Sí? Recuerden o hagan memoria, cuando uno hace una cirugía de vejiga, es como que la vejiga aparece en el borde caudal del pubis, en el borde canino del pubis, perdón, en la última parte del abdomen, y es como que tenemos que traer con una rienda la vejiga para llevarla al sitio quirúrgico, es costoso. Y la próstata, ni hablemos, no se ve. Bueno, quédense tranquilos que si nosotros tenemos enfermedad prostática, fíjense qué bien que se ve la próstata. ¿Sí? Sale fácil.
Ustedes entonces no van a tener que ir muy atrás, no van a tener que tener la necesidad de abrir la cadera, hacer ostectomía de hueso, porque la próstata se deja ver. Eso es lo bueno. Bien. Acá más de lo mismo. Tenemos vejiga, quiste prostático, y acá tenemos un testículo retenido que siempre está en esa posición. Bueno, vamos a ver entonces los signos de una enfermedad, de un enfermo con quiste prostático. El tracto rectal, vamos a tener una prostatomegalia fluctuante, sin dolor y sin temperatura. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que el anterior, recuerden, era un aumento de próstata firme, sin dolor y sin temperatura. Y acá la diferencia que es fluctuante. ¿Por qué es fluctuante? Porque hay un quiste, hay líquido. Tengo en este paciente signos prostáticos. ¿Qué digo cuando tengo signos prostáticos? Digo que el paciente va a estar constipado, va a tener tenesmo, va a tener heces asintadas y disuria. ¿Y por qué va a tener estos signos? Porque la próstata está aumentada de tamaño y no permite que defeque y que orine. Bien, vamos a ver el diagnóstico radiológico. Lo mismo. Tenemos una próstata aumentada de tamaño. Fíjense entonces que la radiografía no sirve, porque yo este diagnóstico lo puedo dar por una hiperplasia prostática benigna. Y si se descuidan, también puedo decir que tiene una prostatitis bacteriana. Y hasta capaz puedo decir que tiene un tumor de próstata. Así que no hay diferencia. ¿Sí? Entonces la radiografía es como que es un método, diríamos, que no hay que usar. Esto sí. Cuando hacemos una ecografía, fíjense que hay un aumento de la próstata y hay cavidades anecoicas. Bien en rojo para que ustedes lo noten. Bien, cavidad anecoica. Ahí. ¿Sí? O sea que es líquido. Muchas veces, lamento decirles que acá aparece anecoico, es decir, que sería un líquido transparente. Nosotros hacemos la punción y aparece un líquido sanguinolento y que está empezando a ser purulento. Entonces, a veces la ecografía es un método diagnóstico brillante, pero tenemos que concederle algún margen de error. ¿Sí? Bien, entonces esta es una ecografía de un paciente con quiste prostático. Vamos a ver el tratamiento. Y el tratamiento es exclusivamente quirúrgico, que depende de dos aristas. Una castración y vamos a hacer un drenaje y aumentalización. Sí, es muy sencillo esto. Bien, y acá ya empezamos a ver cirugía, porque nosotros nos habíamos reunido para ver una clase de cirugía y acá empezamos. Entonces tenemos que hacer una laparotomía amplia hasta el prepubis. Siempre recuerden que el abordaje tiene que ser lo suficientemente cómodo para trabajar bien y hasta ahí. ¿Sí? Entonces, hacemos una laparotomía, colocamos separadores autoestáticos y paños de segundo campo. Los separadores autoestáticos, si no los tienen, no importa, pero es importante poner paños de segundo campo. ¿A qué me refiero con paños de segundo campo? Tiene que ser algo, yo uso gasas grandes, de 30 por 30, para que si por accidente se vuelca algo de líquido prostático, caiga en la gasa y no caiga en el abdomen. Y esto es una regla de oro. Tienen que ir todo alrededor de la próstata y tienen que ser gasas grandes, 30 por 30, les dije como mínimo, hasta más, porque si ustedes ponen gasas pequeñas, tienen la probabilidad de dejárselas de olvido. ¿Sí? Entonces tienen que ser gasas grandes y mejor aún, como lo enseñamos cuando damos clases, unidas por un hilo, ¿sí? Como un rosario de gasas. Entonces, ahí tenemos la certeza que no vamos a dejar olvidado nada. Acá se debrida la próstata de su tejido conectivo ventral y sería esto, ¿ven? Bueno, esto, a ver. Vamos a ver una mejor, ahí estamos. Bueno, entonces nosotros llegamos a la próstata
Debridamos todo el contenido, le digo todo lo que es el tejido periférico, y fíjense que acá se ve una gasita, acá se ve otra gasita, como que rodeamos la próstata de todo con presas. Y esto lo que utilizamos es un váter de un buen diámetro, y lo que hacemos es succionar el líquido prostático. ¿Sí? Fíjense que es un líquido acá medio transparente, un chiquitín oscuro, pero no llega a ser purulento. Entonces nosotros drenamos ese líquido. Primero lo drenamos. Bien, acá en la anterior, esta sería la próstata, y lo que hacemos es colocar un suctor para sacar ese contenido. Una vez que nosotros sacamos ese contenido, nos va a quedar la próstata como flácida, una cápsula que queda permanente, y el contenido no está, el líquido no está. Nosotros deberíamos hacer la aumentalización. ¿Sí? Y esto es una foto sacada de un libro, fíjense, esto sería la próstata, ahí vamos con el cursor, fíjense la próstata acá, ahí, supuestamente esta es la uretra, y esto es toda la cavidad que quedó después de haber sacado el líquido. Fíjense cómo acá ponemos un poco de aumento, lo pasamos y lo sacamos por el otro lado. Si quieren, puede ser de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, es lo mismo. Lo que ustedes tienen que hacer es una incisión en la cápsula, ahí donde estoy marcando, y después con una divulsión, Roma, siempre Roma, quiere decir que tijera entra cerrada y se abre adentro. Divulsión Roma, vamos haciendo un túnel para poner acá el aumento. Nunca la tijera tiene que entrar abierta y se cierra acá, porque se pueden llevar puesto esto, que es la uretra. Entonces siempre divulsión Roma, siempre. Bien, y acá puse en rojo también, fíjense, colgajo de aumento. ¿Qué quiero decir cuando digo colgajo de aumento? Es que no se puede poner todo el aumento, porque obviamente el aumento es un delantal, recuerden, es un delantal ancho, y si yo quiero meter todo el aumento ahí, me voy a ver en problemas. Es como meter una sábana en una botella de Coca-Cola, qué sé yo. Entonces lo que voy a hacer es un colgajo prolijo, es decir, como una especie de lengüeta de aumento, y ese aumento lo voy a poner acá, siempre respetando la irrigación. Bien, esta es otra foto del libro, y fíjense artísticamente cómo metieron el aumento, pegaron la vuelta, pasaron por debajo, lo sacaron por acá y lo unieron. Bueno, esto es un libro, no es la realidad. La realidad es esta, ¿ven? Es esto. Esta es la vejiga, esto era el quiste prostático, yo divulsioné, hice una incisión en la cápsula acá, incisión en la cápsula ahí, pasé, este es un portagujas, y lo que hago es pasar un poquitín de aumento por el interior de la próstata. Y entonces el aumento me va a servir para llevar mucha irrigación a esa zona, y esa irrigación va a aportar todo lo que es la cicatrización, todo lo que son las células de la inflamación, todo lo que son las células de la defensa, y van a permitir combatir esa reacción inflamatoria. Bien, entonces yo, recuerden, drené todo este quiste, y una vez que no había contenido, lo que hice fue aumentalizar. Bien, espero que me hayan entendido esto. Ahí estamos. Bien. Entonces, pasamos el aumento por esta cavidad que habíamos formado, y una vez que lo pasamos, lo vamos a retirar por acá, ahí, y este pedazo de aumento que sale por acá lo voy a colocar por acá arriba de la glándula, y le voy a hacer un puntito de fijación.
o también lo que puedo hacer es pasarlo por el interior de la glándula y lo saco por acá y le hago un punto de fijación en este otro aumento. Es decir, que queda fijado para que el aumento no vuelva a salir con el paciente en la vida cotidiana. ¿Sí? Lo aseguramos de alguna forma. Cerramos la cirugía, ahí un poquito más. Retiramos los paños de segundo campo y cerramos la laparotomía. Bien. Y ahí terminamos con esta segunda enfermedad, con esta cuarta enfermedad que es quistes prostáticos. Bueno, es una propaganda. No sé si probaron, pero hagan una mezcla, 50% de Gancia, 50% de Cinzano, con unos hielos, van a ver qué rico que es como aperitivo. No falla, ¿eh? Sigamos. Infecciones prostáticas. Las infecciones prostáticas van a terminar, si no se tratan, en abscesos prostáticos. Entonces fíjense que esto es un camino. Empezamos con una hiperplasia prostática benigna que no se operó, que produjo taponamiento de los conductos. Esos conductos, al taponarse, juntaron secreciones. Esas secreciones fueron coalesciendo, se produjo un quiste, y a veces hay bacterias que van por la vía urinaria, suben, se meten por esa desembocadura de los canículos prostáticos y encuentran un lecho acorde para desarrollarse. Entonces ahí estamos en una infección prostática. Y tenemos agudas y tenemos o crónicas o abscesos. Fíjense que las bacterias están relacionadas con las bacterias del tracto urinario, que son negativas, Escherichia coli, Proteus, y tenemos Staphylo y Strepto que son positivas. Bien, lo que más vamos a encontrar son prostatitis bacterianas a Escherichia coli. Bueno, ¿qué vamos a encontrar entonces? Un paciente que tiene una prostatitis bacteriana. Y cambiamos acá, porque vamos a tener una prostatomegalia. Ahí vamos, prostatomegalia, pero cambia. Dolorosa, fluctuante, caliente. Recuerden entonces los casos anteriores en donde la hiperplasia prostática benigna, el tracto era firme, era indoloro y era frío. Si nos vamos al quiste prostático, era indoloro, era fluctuante y era frío. Entonces acá nosotros ya vemos signos de infección. Doloroso, fluctuante y caliente. Y acá agregamos, porque vamos a tener signos de enfermedades prostáticas, que serían tenesmo, disuria, constipación, etc. Y agregamos signos sistémicos. ¿Y cuáles son los signos sistémicos? Y eran todos los que habíamos dicho, los relacionados con la infección. Decaimiento, anorexia, ¿sí? Hasta llegar a la sepsis, a tiempo de llenado capilar lento, a disminución de la presión arterial, etc. Y esto responde a la infección en curso. Vamos a ver si hacemos los métodos de diagnóstico. Si hablamos de radiografía, entonces la radiografía nos va a mostrar una próstata aumentada de tamaño. Y entonces con este método no podemos decir si es una hiperplasia prostática, si es un tumor, si es una infección o si es un quiste. Entonces esto como que lo descartamos. Bien, y acá tenemos la prostatitis aguda. ¿Y qué vamos a encontrar? Es una próstata que está irrigada. Y entonces, si está irrigada, vamos a tener una ecogenicidad aumentada en algunos lugares, o sea que va a ser hiperecoica, y en otros lugares como que va a ser una anecoico o hipoecoico. Eso, tenemos una mezcla de tres cosas. Vamos a tener los tres patrones acá. Hiper por acá, hipo por acá y anecoico por acá.
Pero yo quiero que diferencien lo que es esto, anecoico, de lo que es hipoecoico. Porque el hipoecoico está más relacionado a infección. ¿Sí? Focos hipoecoicos. ¿Ven? Acá fíjense, si esta es la próstata, tenemos todos flóculos ahí. Ahí. Bueno, ¿y qué vamos a ver? ¿Qué antibiótico le damos? Y tenemos un problema acá, porque la barrera hematoprostática impide el tratamiento antibiótico. El problema se ve solucionado por la enfermedad. Les cuento que cuando hay infección prostática, esa barrera hematoprostática se abre y los antibióticos llegan. ¿Sí? Y entonces llegan todos, llega la mayoría. Esto de acá es lo que se tenía antes en cuenta y ahora el tratamiento universal es este. Podemos recomendar la rofloxacina, que todavía sigue siendo la primera elección durante 30 días. Y porque agarra un poquito gran negativos, un poquito gran positivos. Pero si ustedes tienen miedo a una perforación prostática y a una peritonitis, ya vamos a tener un esquema ampliado, se llama, ¿no? Que vamos a agarrar, por un lado, los gran positivos, por otro lado, los gran negativos, y por otro lado, los anaerobios, ¿sí? Entonces vamos a ampliar el esquema en casos de peritonitis. Bien. En próstata, en abscesos prostáticos. Miren acá, puse en rojo, o sea, la castración no la discutimos a nadie, ¿no? Esto ya estamos de acuerdo todos. Todo paciente con enfermedad prostática se castra. Y en absceso prostático, fíjense que yo puse en rojo que lo ideal, o lo que yo recomiendo en realidad, es la marsupialización. Pero puse en rojo porque si nosotros tenemos un absceso que es dorsal, es muy difícil hacerle una marsupialización. Si nosotros tenemos un absceso perineal, que son raros, pero los hay, es también muy difícil hacer una marsupialización. Entonces, la marsupialización es la técnica que yo recomiendo en abscesos prostáticos, pero estos abscesos prostáticos tienen que ser ventrales. Si no son ventrales, buscaremos otras cosas que están por acá. Entonces, repasamos. Un absceso prostático, la técnica ideal es la marsupialización. Siempre y cuando los abscesos ventrales, sean ventrales. Si tenemos abscesos dorsales, tendremos que aumentalizarlos o utilizar un drenaje de Penrose, o muchas veces vamos a usar una sonda Foley. Tengan en cuenta siempre, siempre, siempre que si nosotros dejamos que esta secreción purulenta vaya a la cavidad abdominal, vamos a tener una peritonitis y muerte. Y en caso de abscesos recidivantes, vamos a hacer una prostatectomía subtotal. Bueno, yo ahora me quiero como dedicar a esto, a la marsupialización. Bien, vamos a explicar la técnica. Entonces, esta técnica es bastante, diríamos, sencilla. Me va a costar mucho explicarla por esta vía. Vamos a ponerle empeño. Lamentablemente no me pueden interrumpir si no entienden, pero bueno, vamos a tratar de ir por pasos. Obviamente, abrimos el paciente, una laparotomía amplia, sifopúbica, con la lateralización del pene. Se colocan separadores autoestáticos. Si no están, no importa, por eso lo puse en rojo, no es determinante. Pero siempre paño de segundo campo. Recuerden, los paños de segundo campo es para evitar que las secreciones caigan a la cavidad peritoneal y tengamos una peritonitis. Se debría el tejido conectivo ventral y ahí estamos en la glándula. Bien, fíjense esto. A ver el cursor. Ahí vamos. Si esta es la cabeza del paciente, esto es craneal, esto sería caudal, esto es la vejiga, que está vacía, paciente previamente sondeado, y entonces esto sería la próstata.
¿sí? Esto es lo que vamos a ver, y si es un paciente obeso, entrado en kilos, vamos a ver depósitos de grasa. Bien, ¿a qué me refería cuando decía que había que debridar? Hay que debridar todo esto. Y vamos debridando, sacando todo lo que es el tejido conectivo, la grasa. Acá fíjense que va a sangrar un poquitín, va a sangrar un poquitín, hasta llegar a la próstata. Otro detalle importante, enfermedad prostática, vejiga y la próstata se ve. No es que tenemos que ir a engancharla acá atrás en la cavidad pélvica. Entonces, todos ustedes que quieran operar a un paciente prostático, la próstata va a estar a mano, no se asusten. Bueno, empezamos a divulsionar hasta encontrar la próstata. Muy bien, sigamos. Bueno, un panorama parecido. Esta sería la cabeza del paciente, es decir, esto es craneal, esto es caudal. Siempre el abordaje es del lado derecho, para peñano derecho. Y esta es la próstata, que está también cubierta por todo lo que es el tejido conectivo, la grasa, y acá esto va a sangrar. Se divulsiona, se hace la hemostasia que corresponde y se sigue adelante. Bueno, esto es lo que ocurre en un absceso prostático. Fíjense, vejiga, y fíjense cómo el aumento prolijamente se fue pegando a estas pequeñas fugas de secreción purulenta de la próstata. ¿Sí? Entonces, muchas veces el aumento nos ayuda a que la enfermedad no se disemine a priori. Nosotros tenemos que despegar este aumento y tenemos que descubrir la próstata por debajo. Más de lo mismo, vejiga, por acá. Ahí estamos. Bueno, lo mismo. Una vez que nosotros ya descubrimos la próstata, sacamos todo lo que son el tejido conectivo, la grasa, hicimos las ligaduras de todo lo que sangraba, vamos a hacer una aspiración de líquido prostático, que en este caso va a venir purulento. ¿Sí? Miren. Entonces acá ya no es un líquido transparente como la primera vez, sino que ya es un líquido cero sanguinolento. Más que todo sanguinolento, diría, no cero sanguinolento. Tengan en cuenta entonces muchas gasas alrededor. Acá yo creería que me quedé corto con las gasas. Esto tendría que tener más cobertura. Y esto, fíjense, ahí tenemos un sistema de vacío casero con una guía de suero. Seguro que acá en la base hay un sachet de suero plegado haciendo vacío. Ahí. ¿Sí? Fíjense que acá estaría la vejiga. Acá, perdón. Y esto sería la próstata. Bien. Lo que no debemos hacer es esto. ¿Sí? Entonces, esto no se usa más, no lo use más. Yo, fíjense, esto está mal hecho porque acá deberíamos haber puesto un catéter. Un catéter, o si no, deberíamos haber puesto un váter, cosa que la manguera del váter es la que se va moviendo. ¿Sí? Y no llegamos a esto que es una probable infección. Muy bien. Entonces volvemos. Hasta ahora lo que hicimos fue hacer el abordaje, debridar todo lo que es la próstata. Una vez que debridamos la próstata, le hicimos una punción, vaciamos el contenido, vaciamos lo máximo de contenido que tenemos, y ahora lo que vamos a hacer es una planificación de la marsupialización. Presten atención al dibujo, no lean todavía. Vamos a ver, todo esto de acá es la vejiga. Ahí, todo esto es la vejiga. La próstata sería esta, ¿sí? Que todavía está un poquito bilobulada. Bien. Entonces yo voy a poner dos riendas. Una rienda la voy a poner acá, que sería en el aspecto craneal de este absceso prostático. Y otra rienda la voy a poner acá, caudal del absceso prostático. Y en el medio va a ser el espacio donde yo después voy a incidir y voy a hacer el estoma de la marsupialización. Vamos de nuevo entonces. Todo esto que estoy marcando acá,
todo esto sería la próstata, que ya está vacía. De acá para acá es vejiga. Entonces yo voy a poner una primera rienda lo más craneal posible. Ahí. Rienda sería con un hilo de nylon 40, una sutura de nylon 40, que la paso por acá, salgo por acá y la dejo marcada hacia craneal. Y otra rienda hacia caudal, lo más caudal posible, con un nylon 40, también entro por acá, salgo por acá y lo dejo marcado. El espacio entre ambas riendas va a ser el futuro estoma. Bien, ahí puse entonces las riendas, a ver si vemos mejor. Y ahí más o menos vemos, fíjense como hay una rienda por acá, otra rienda por allá, y esto sería el futuro estoma. Ahí está. Si le tengo que describir un poquitín esto, fíjense que el pene está por acá, el abordaje parapeniano del lado derecho, y ahora vamos a ver el estoma cómo lo hacemos. Bueno, volvemos a contar. El paciente obviamente está mirando para este lado, craneal, esto es caudal. El abordaje no se ve acá, pero yo el abordaje lo hice parapeniano por acá, ahí, parapeniano, abordé, divulsioné la próstata, le saqué el contenido y una vez que saqué el contenido, coloqué las riendas. Una vez que coloqué las riendas, voy a no cerrar la herida, sino que la voy a, diríamos, acercar los bordes de la herida y voy a hacer una incisión de la parte izquierda del pene. De la parte izquierda del pene, ¿eh? Ahí. Una incisión que va a ser parapeniana del otro lado, del lado contralateral, o sea, este lado del lado izquierdo. Voy a hacer una incisión y una vez que entre el abdomen por esta incisión, voy a buscar las riendas. Y las riendas las voy a sacar por acá. Y cuando saque las riendas por acá, se me va a asomar la próstata de esta forma. Y una vez que se me asoma la próstata de esta forma, voy a hacer una incisión de la próstata, que ya es una bolsa vacía realmente, no es una glándula, es una bolsa vacía, y voy a suturar los bordes de la próstata a la piel, miren. Entonces ahí queda la marsupia. Vamos a ver. Acá es lo mismo. Bien, fíjense. Entonces acá lamentablemente esta foto está al revés, pero el abordaje fue del lado, si quieren, izquierdo. El abordaje fue acercado, no lo cerré todavía, y acá está apareciendo por estos hilos la próstata, que verdaderamente es una bolsa, no es más glándula, es una bolsa. La próstata que ya está vacía, ya las secreciones las evacué. Y entonces ahora que ya tengo la próstata que está saliendo por este futuro estoma, hago una incisión en el medio y suturo borde de próstata con piel. ¿Bien? Ahí vamos. Y quedaría así. Miren. ¿Sí? Yo de este lado ya cerré la incisión, el abordaje, y acá tenemos la próstata. Tal es así que yo meto el dedo acá y lo que voy a encontrar es la cavidad prostática y una cuerda en el medio que pasa de caudal a craneal o de craneal a caudal, que sería la uretra. ¿Sí? Bien. Esta es una foto de un libro que acá pusieron el abordaje en el mismo lado que el estoma de la marsupialización. Esto está totalmente contraindicado. Esto no debería ser así. Siempre el estoma va del lado contralateral del abordaje. Porque no vaya a ser que esto por contigüidad se contamine, que puede pasar, porque nosotros acá tenemos una secreción purulenta, por contigüidad se contamine, vaya a contaminar toda la herida quirúrgica, los planos profundos y que ocurra una dehiscencia del cierre abdominal, con una consiguiente eventración y capaz una visceración. Entonces esto está mal. Hay que hacer el abordaje de un lado y del lado contralateral la marsupia. Cerramos la parotomía. Bien. ¿Qué hacemos entonces con la marsupia? Muy importante, cuidados postoperatorios. Estos, si quieren lo anotan.
lamentablemente no lo puse. Entonces, todos los días, por las primeras semanas más o menos, tenemos que citar al paciente y hacerle un lavaje. Este lavaje es con una gasa, limpiamos todo el borde de la herida, estoy hablando de la marsupia, todo el borde de la marsupia, y con una solución al 50% de fisiológica con iodopovidona, metemos en todo lo que es el interior de la marsupia, es decir, en la glándula. Y entonces con eso vamos a ir bajando la carga bacteriana y vamos a ir como drenando ese absceso. ¿Qué ocurre con esta herida? Los controles diarios son para limpiar todos los detritos que hay en el borde y para tratar de que esta herida no se cierre. Porque yo lo que necesito es que esta próstata vaya involucionando por la castración y que más o menos en 30 días sea solamente una cápsula y esa cápsula quede pegada a la pared. ¿Sí? Entonces yo tengo que tratar de que con estos controles, con estas limpiezas, con esta, diríamos, lavaje con Pervinox y agua y solución fisiológica, tratar de mantener el medio lo más estéril posible y que la próstata vaya disminuyendo de tamaño. Realmente les digo, cuando tenemos un absceso prostático o un quiste prostático del tamaño que necesite ser operado, casi no hay glándula prostática. O sea que lo que vamos a esperar realmente que retrotraiga es mínimo. Lo que sí vamos a hacer es que poco a poco haya menos infección, menos drenaje y se vaya granulando eso. Obviamente, cuando termine de granular, esa herida se va a cerrar. Recomiendo sacar los puntos de la marsupia más o menos a los 15 días como máximo, porque a veces esos puntos hacen cuerpo extraño y pueden hacer un nuevo absceso. Entonces, limpieza todos los días, citamos la primera semana, capaz que la segunda semana ya la gente puede hacerle una toilette de la piel, de la herida, y nosotros lo citamos cada 3 o 4 días para hacer un lavaje interno, y así vamos llevando al paciente hasta que se atrofia la glándula. Bien, no siempre se puede hacer la marsupialización. ¿Por qué? Porque a veces el absceso es dorsal y a veces es perineal. Entonces ahí, lamentablemente, tenemos que buscar algún método como para drenarlo. Y entonces podemos hacer la aumentalización, siempre vamos a evacuar la glándula prostática, siempre, evacuamos y hacemos la aumentalización. Esa sería una opción. El problema de esta aumentalización, que yo por eso no me gusta, aunque la bibliografía la recomienda ampliamente, es que yo con este aumento, con el aumento que estoy poniendo acá, a ver el cursor si me ayuda, ahí estamos. El aumento que estoy poniendo acá, yo estoy controlando una infección. Y a veces el aumento no da abasto para controlar la infección. Entonces por eso yo prefiero que la secreción salga al exterior mediante la marsupialización y que no el aumento me esté controlando, porque a veces el aumento pierde la batalla. Y si pierde la batalla, tenemos una peritonitis. Entonces la aumentalización, si bien es una técnica aprobada por toda la bibliografía, es como que yo todavía la dejo en una segunda opción para el absceso. Podemos usar un drenaje de Penrose también, que sería un dedo de guante doblado entre sí como si fuera un pionono, y este drenaje de Penrose va al prepubis, ¿sí? al parapene. Obviamente este drenaje tiene que ir envuelto con todo lo que es aumento, porque fíjense que acá la secreción va al abdomen también. Entonces el drenaje tiene que ir todo envuelto con una capucha de aumento para que, si hay pérdida de secreciones, vayan o queden encapsuladas con el aumento. Una técnica, ahí está el drenaje de Penrose, y una técnica bastante versátil es la sonda Foley. ¿Sí? Ponemos la sonda Foley adentro del absceso y vamos haciendo lavajes con solución fisiológica por también 2 o 3 semanas y vamos controlando con ecografía a ver cómo va. Y cuando no hay más secreciones, la retiramos a la sonda Foley. Bien. Y entonces, a veces hay pacientes que
complican la historia. Yo no me acuerdo qué paciente puntualmente es, pero fíjense que no solamente tiene una marsupia acá, sino que tiene una zona Foley. Porque este paciente tenía un absceso ventral, obviamente que pudo ser drenado, pero también tenía un absceso en el periné, que no podíamos debridarlo desde acá. Así que se llevó la marsupia, se llevó la sonda, que va al periné, la zona Foley, se llevó una sonda urinaria y se llevó un drenaje, ¿sí? Porque seguro que hay riesgo de peritonitis. Bien, entonces, ya vimos cómo se resuelve un absceso. Muy poquitas veces el absceso recidiva. Y entonces ahí se hace la prostatectomía subtotal. Y cuando digo subtotal, digo que vamos a llevarnos puesto todo este tejido. En realidad esto es una foto del libro, no es así porque ya casi no hay tejido acá en la vida real. Pero lo que vamos a conservar es esto, toda la parte dorsal de la próstata. Porque acá tenemos toda la irrigación y la inervación. Realmente la irrigación no es nada, pero recuerden que la inervación está compartida con el cuello de la vejiga. Y si ustedes hacen prostatectomía total, es decir, sacan todo esto, el perro va a quedar incontinente. Y la incontinencia, depende del medio donde se desenvuelvan, es sinónimo de eutanasia. Entonces, es preferible hacer esto, que es tratar de ir comiendo todo lo que es la próstata y suturar esto con esto. Bien, vamos a ir a otra foto, fíjense, foto de libro siempre, esto no es así. Lamentablemente no tengo una foto mía porque hice 2 veces nada más esto y a veces no tiene uno el tiempo de andar sacando fotos a todo. Pero en la vida real esto es así, queda el absceso acá y yo lo único que hago, no quedó más próstata, no quedó más nada, lo único que hago es cortar todo esto, se secciona, ¿sí? Se secciona esto y me quedo con un tejido que es capsular, que es la parte dorsal de la próstata, y le hago un estuche de aumento. Ahí. ¿Sí? Todo un estuche de aumento. Porque en realidad lo que a mí me interesa es conservar el techo de la próstata. Esto no se sutura como dice esta foto. Fíjense que acá hay una cavidad y lo suturamos primorosamente así. Bueno, esto no es así. Directamente lo que se hace en una prostatectomía subtotal, se deja como una especie de tapita, que es la próstata, que es todo el techo, y lo demás se incide acá, y apoyamos el aumento, que nos va a cuidar de la infección. Obviamente lavamos copiosamente, tenemos todos los cuidados de la cirugía séptica, ¿no? Si nosotros vemos que volcó un poquito de secreción, vamos a dejar unas tubuladuras para irrigar el abdomen, bueno, eso lo vamos viendo. Entonces esto es una prostatectomía subtotal en caso de recidiva de absceso. Nunca haría una prostatectomía subtotal de entrada. Esto es así. Esto es cuando van fallando las técnicas. Nosotros vamos quemando naves. Muy bien. Vamos terminando con adenocarcinoma prostático. Yo les había dicho en un principio que la enfermedad prostática va como con un camino, va caminando. Recuerden que empezamos con una hiperplasia prostática benigna, que es resultado de la andropausia. Esa hiperplasia prostática benigna, si nosotros le ponemos estrógenos, se complica metaplasia escamosa. Si no le ponemos estrógenos, esperamos un tiempo y por ahí tenemos la mala suerte de que se complica un quiste, porque las secreciones van como juntándose. Y si tenemos más mala suerte todavía, esos quistes se contaminan y tenemos una prostatitis. Y si tenemos más mala suerte, terminamos en un absceso prostático. Todo esto se evita con una castración temprana. Bien.
Pero lo que no se evita con la castración temprana es el adenocarcinoma prostático, que va por otro camino. No está relacionado ni con la hipertrofia, ni con hiperplasia, ni con la metaplasia, ni con el quiste, ni con el absceso. Va por otro camino, es totalmente independiente, y el adenocarcinoma prostático se da en perros castrados o enteros. Lo mismo. ¿Sí? Entonces hay una marcada evidencia de que no es hormonal el tema. Tenemos que es de baja incidencia, menos mal. Tenemos que este adenocarcinoma, como es carcinoma, es maligno, tiene una diseminación linfática a linfonodos lumbosacros, cadera, vértebras y vísceras. Y entonces, ¿qué ocurre? Nosotros vamos a ver, en cuanto a los síntomas, el paciente hacemos el tacto rectal y vemos un aumento del tamaño prostático, pero vemos asimetría. Es un poco dolorosa, es un poco asimétrica, es un poco fluctuante, es un poco caliente, o sea que ustedes meten en esta sartén todos los signos anteriores. Todo confluye acá. Tenemos síntomas prostáticos, es decir, que el perro no puede defecar, no puede orinar. Tenemos síntomas generales, porque a veces está infectado, y tenemos síntomas locomotores. Y los síntomas locomotores están relacionados a la metástasis. Bien, el diagnóstico. Y entonces recuerden que la radiografía sí sirve acá para buscar metástasis, ya que tenemos una metástasis lumbar. En la ecografía tenemos como una especie de combinación. Tenemos un aumento de la próstata con patrón hiperecoico, tenemos anecoico, tenemos una mixtura de cosas de todo lo anterior. El tratamiento de la enfermedad prostática, del carcinoma prostático, es nada. Lamentablemente es nada. Es decir, podemos castrarlo, podemos darle analgésico, podemos darle flutamida, podemos darle, pero llegamos tarde. No podemos sacarle la próstata porque tenemos dos problemas. Primero es que al perro lo vamos a dejar incontinente, que sería, diríamos, algo menor, pero cuando se diagnostica tenemos metástasis, o sea que llegamos tarde. ¿Sí? Se llega tarde. La castración, la flutamida, el piroxicam. Yo los pocos casos que he tenido de esta adenocarcinoma prostático tienen una característica. El paciente viene porque no puede orinar. Y entonces uno piensa que es un cálculo en la uretra. Y entonces lo sondea y la uretra pasa el hueso peniano, pasa el pene y se queda encajado en la uretra prostática. Y esa es una diferencia, es decir, cuánto de la sonda pasa. Ustedes recuerden que los cálculos urinarios están relacionados con el hueso peniano. Bueno, en este sondaje el paciente pasa toda esa zona peniana y la sonda queda enclavada en la próstata. Y los casos que yo he visto no se pudieron sondear. Directamente va a cistocentesis, va a tallo vesical o va a eutanasia. ¿Sí? Porque después la insuficiencia renal obstructiva es terrible y bueno. Entonces son pocos los casos que he visto y no me acuerdo si son todos o casi la mayoría, no los pude sondear. Bueno, esto es más de lo mismo, no es un carcinoma de próstata, esto es una vejiga y esto sería un quiste, un absceso. Es muy frecuente encontrar en estos problemas prostáticos un testículo retenido. Bueno, y esto es una combinación de marsupia más sonda, este es el caso anterior. Bueno, vamos a ver entonces esto. Terminemos acá.
Excelente, profe. Muy bien. ¿Me escucha? Bueno, excelente. Sí, escucho. Pero ahora, bueno, excelente presentación. No Bueno, sé si los participantes tienen preguntas. Esperemos un ratito a ver si preguntan. ¿cómo Mientras, no? Vamos a ver el chat, a ver sí, qué. mientras tanto yo tengo una. Vos hablaste que muchas veces cuando hay enfermedad prostática podés encontrar las hernias perianales, ¿no? Y Sí, muchas sí, veces la próstata está metida en la hernia. sí. ¿Cómo abordás el caso? ¿Qué resolvés primero? Y ahí lamentablemente depende de lo que vos tengas es decir, depende de la prostatopatía que tengas. Muchas veces es un quiste prostático, lo podés drenar por ahí, lo drenás directamente y nada más, lo empujás. Si es una hiperplasia prostática benigna, es lo mismo, empujar la próstata hacia adentro. Ahora, si estamos en presencia de un absceso, lamentablemente vas a tener que resolver la hernia perineal, dar vuelta al paciente y hacer la marsupia. Perfecto, Eso. perfecto. Bien. Ahí hay una pregunta a la doctora Zaragoza. Muy bien, doctora Eh, Zaragoza. ¿Qué hacemos en caso donde el paciente queda con incontinencia por la prostatectomía? O sea, cuando le sacaste la próstata. Eh, al paciente no le deberíamos hacer prostatectomía. Eso de entrada, esa cirugía no se hace. Con lo cual, no vamos a tener ese problema. Es decir, la prostatectomía, si ustedes se fijan en los libros viejos, hay un libro que se llama Leighton que recomienda la prostatectomía. Pero después, ustedes tienen que saber que si hacen prostatectomía total, van a tener incontinencia. Y con Perfecto, eso hay que darle. perfecto. Bueno, muchas gracias. ¿Sí? Esperemos a ver si preguntan algo más. Muy bien. Estoy mirando acá quienes están escuchando la charla, a ver quién conozco. Hay varios Alejandro Blanche profesores. está acá, es un amigo de acá de la zona de San Martín. Carlos Blanche también. Te pregunto, antes de realizar una cirugía por un absceso, ¿recomendás dar antibiótico o directamente intervenís? El tema es así. Ustedes saben que los antibióticos no llegan a los abscesos. O recuerden que hay toda una cápsula fibrosa, así que No tiene sentido. se trata como todo absceso. El antibiótico va a ir por todo lo que es la técnica quirúrgica, es decir, todo lo que contaminación del abordaje, del peritoneo, etcétera, etcétera. Pero al absceso no hay con qué darle, hay que drenarlo. Perfecto, perfecto. Bueno, quedan 25 personas, pero nadie está preguntando. Si nadie pregunta, podemos dar por finalizada la charla. Excelente, de todas maneras. Muy, Bueno, muy buena. quiero, quiero agradecer al Colegio de San Juan, quiero agradecer a Matías, que está modelando esto, que es alumno mío, primero fue alumno mío del curso de traumatología y después de cirugía general. Bueno, Eh, Esto no es lo más cómodo para mí y tampoco lo más cómodo para dar una charla de cirugía. Imagínense que es como incomprensible. Pero bueno, es lo que hay, chicos. Así que ya volveremos a estar fuera de la pandemia, ya nos volveremos a reunir, nos encontraremos y daremos las clases como siempre, de cirugía, cara a mira, cara. antes que te vayas, te molesto. No es molestia. En el caso que hayan varios abscesos en la misma próstata, ¿cómo hacemos la Ah, miren, marsupialización? miren qué bueno eso, miren qué bueno. Hay una cosa que yo no lo dije y eso es una omisión. La marsupialización tiene que hacerse en aquellas próstatas que se pueda hacer. Es decir, a veces hay abscesos muy pequeños, que directamente son intraparenquimatosos. Si son intraparenquimatosos, no se puede, no se puede diagnosticar desde afuera. Por eso ustedes cuando hagan ecografía o no tienen ecografía, tienen que decirle al ecografista eh,
si el absceso protruye la glándula. Porque si no protruye la glándula, lo mismo que el quiste, si no protruye la glándula es muy difícil saber por dónde va. Entonces, en línea de la pregunta, si son múltiples abscesos, probablemente sean intraparenquimatosos. Y si son intraparenquimatosos, lamentablemente no se hace cirugía. ¿Sí? Ahí tendremos que darle antibióticos y vamos viendo, porque no vamos a poder abordar la próstata, no vamos a poder darnos cuenta por dónde va el absceso. Perfecto. Y si son múltiples, probablemente los pueda unir yo en la cirugía. ¿Sí? Cuando yo empiezo a debridar, cuando yo empiezo como a hacer la marsupia, voy uniendo todos esos abscesos y entonces queda uno. Fíjense que ahí en uno de los últimos casos había un absceso que no pude debridarlo, y por eso se llevó puesta una marsupia por un lado, y por el otro lado se llevó en una sonda Foley. Perfecto. ¿Sí? Bueno. Excelente, profe. Le agradecemos de San Juan y bueno, de otros lugares del país. Sé que de Córdoba, Buenos Aires, Mendoza y bueno, y varios colegas de San Juan. Muchas gracias. Bueno, gracias a todos por tomarse un tiempo y nos veremos. Nos vemos pronto. Adiós. Gracias.